Muy buenos días, las 10:05. Y seguimos. ¿Cómo andan? Hay una pregunta reforzada a medida que pasan los días, que pasaron estos días, y en lugar de despejarse incógnitas, se suman enigmas. Javier Milei, ¿en qué es y en qué se hace? Una línea muy delgada separa la prudencia indispensable frente al presidente recién electo, que como tal merece un período de contemplación, como no, y los signos de que estaría como turco en la neblina. Por las dudas, hablamos de aspectos de liderazgo individual en la conducción del espacio amplio que ganó las elecciones y del suyo propio. No hablamos ni de lejos en torno a cómo conceptualiza la etapa geopolítica que se vive y la inserción de Argentina en ese marco, que por supuesto tendrá una influencia enorme, decisoria, en las medidas que se tomen. En eso, Milei y sus socios o patrones no tienen o no parecen tener duda alguna. Ayer nos gustó mucho una contratapa de página del investigador Daniel Kersfeld acerca de Milei frente al capitalismo del siglo XXI, porque porta un diagnóstico simple, categórico, y nos tomamos el atrevimiento de sintetizarlo a través de varios de sus significados explícitos, a nuestro juicio muy complicados de rebatir. Después, la receta que pudiera salir es otra cuestión. La prioridad de Milei será cobijarse bajo la protección de los Estados Unidos en un revival de las relaciones carnales de los menemistas años 90, y así sea que la historia marca una decadencia de la potencia hegemónica para coincidir en un mundo multilateral. Deberá atender a las tensiones de Washington y China por fijar acuerdos en sus complejas relaciones comerciales, con todas las implicancias que esto conlleva en el territorio del Asia-Pacífico. Y distanciado del gobierno de Lula, al que califica de comunista, Milei seguramente apueste a desestructurar el funcionamiento del Mercosur, alineado con los reclamos autonomistas de Uruguay. Se desregulará el sector energético, con Vaca Muerta como máximo objeto de interés para las corporaciones estadounidenses, y se obtendría lo ya avanzado y concretado para erigir a Argentina como abastecedor de gas a nivel sudamericano, más la exportación del recurso energético a una Europa y a un mundo atravesados por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, las repercusiones en Medio Oriente, todos factores clave en la exportación y venta de petróleo. De ahí que no resulte extraño el interés por privatizar YPF. Al parecer, durante el próximo turno presidencial prevalecerán las anteojeras ideológicas y los históricos lazos de dependencia, contraviniendo incluso el sentido pragmático y diversificador del libre mercado que de manera ilusoria se dice defender. Así que no hablamos de que el macrimileísmo tenga dudas ideológicas respecto de para dónde apunta. Y tampoco parece cuestión de seguir insistiendo o hipotetizando sobre las causas conducentes a un triunfo impactante que
con cabeza fría, arroja la novedad de un actor insólito. Pero, nos parece, en línea histórica, no tan desconocido. Esto es, como personaje sí, como producto no. ¿O acaso hay mucho más que ese piso-techo en derredor del cual fluctúan el peronismo y el antiperonismo? Está bien, cabe observar que al gorilaje tradicional se le sumó lo que más parece un movimiento cultural de raíces y desarrollo pop sin inserción territorial. Esto sí que es una novedad. Y al que el profesionalismo y la militancia clásica no supieron dar respuesta, o no alcanzó la dada, que fue conmovedora y no agradecida como se debe, en Unión por la Patria, porque fue mucha gente suelta u orgánica que quiso dar vuelta la aritmética implacable de primarias y primera vuelta. Y no pudo, pero vaya si lo intentó. Esa gente que está ahí, que no se evaporó, y que dicho ampulosamente se prepara para la resistencia contra el coloniaje. A ver si empezamos a recuperar palabras que no son de modé. Milei se pinta con el amarillo que disimuló o habría disimulado. Y ahora, como se indicó el posteo que ganó las redes el jueves a la tarde, bueno, parece que gobernarán los que salieron terceros. No corresponde meterse en si Milei podría haber, comillas, traicionado a sabiendas. Quizás fue auténtico, como aseguran varios que dicen conocerlo de sus tiempos como asesor corporativo, más allá de que nunca haya gestionado nada, ni armado grupos de trabajo, ni comandado equipos. Ese es el Milei del que advierten espantarse las voces en off del PRO, azoradas porque, afirman, nunca vieron semejante nivel de improvisación. Seguimos hablando de lapicera y sensación de autoridad. Al ex frente de todos debe sonarle familiar en acepciones personales y en cuanto a cómo dispararse a los pies. En apenas una semana, menos, el presidente electo ya fue y vino más o menos una media docena de veces. Anotició o sugirió figuras de gabinete que se bajaron antes de continuar subiéndose y que se subieron después de bajarse. Recorrió casi todas las radios y pantallas amigas, exponiendo que acabará de un saque con la obra pública como si fuera un Excel, que desarmará la bomba de las LELIC, pero sin brindar ni la menor idea del cómo, que el ajuste será durísimo, que irá de a poco porque como buen menemista es un pragmático, que sigue pensando en dolarizar, que dolarizar es nada más que uno de los platos del menú, que irá con la motosierra, que no, que mejor es el bisturí, que sí, que va Píparo, que no, que va Giordano, que sí, que viajo a Estados Unidos, que no, que suspendo el viaje para enfocarme en la transición. Y ayer a la tarde la guinda provisoria con su, al parecer, seguro ministro de Economía, el Toto Caputo, diciendo que ni dolarización ni Banco Central cerrado. Para que después Milei saliera a decir que el Banco Central cerrado sigue así y no se negocia. Bueno. La construcción del sentido general es que debajo de estas contradicciones se oculta un ensamblaje ya decidido, que ya está
está cocinado. Bueno, o eso quiere creerse. Error, enorme error, si es que en lugar, vamos a repetirlo, de ideología y negocios, hablamos de ejecutividad, de cómo pasar por el Congreso, de a quién pueden vendérsele cuáles joyas de la abuela que alleguen divisas urgentes o seguras, de quién agarra un puesto para integrar una administración inicial que inevitablemente será fusible. Eso es de lo que se habla cuando se menta que el escenario es desconocido. La coincidencia es absoluta en el señalamiento de que Milei toma sus decisiones o indecisiones con el único acompañamiento de un círculo estrechísimo estructurado alrededor de el jefe Carina y del consejero Santiago Caputo. Prácticamente nadie más, si es por el contacto físico cotidiano. El piso 21 del hotel en el que está. Y son gente muy reservada. Miente quien diga estar al tanto de lo que piensan hacer de un día o momento para otro. Como lo revelan todas estas marchas y contramarchas en materia de nombres, anuncios, medidas, orientaciones, recién ahora estarían dándose el dichoso baño de realidad. Es decir, la promesa del país vacío de políticos y lleno de dólares, según una definición extrema pero no alejada de lo que fueron el espíritu y las ofertas del libertario, yace de paso a una necesidad imperiosa. Como era obvio de toda obviedad, salvo en quienes no asimilan otra argumentación que no sea el arrebato, o, claro, para aquellos que decían lo voto igual de castigo, porque de última no va a poder practicar todo eso que dice, hay dos términos fenecidos: casta y dolarización, que sintonizaron perfectamente, como nada, como nadie, y sobre todo en una parte sustancial de las franjas juveniles, con el clima líquido de las soluciones inmediatas, y con la bronca, y con el goce de la instantaneidad perpetua, ¿no? Pero eso es en campaña, nunca en el gobierno, y muchísimo menos en el ejercicio del poder. Es notable, siempre se acusa a la izquierda, globalmente expresada, y no sin razones atendibles, de confundir poesía o eslóganes con la posibilidad de ejecutarlos. Bueno, bienvenidos a la certeza o a la probanza de que a la derecha le puede pasar lo mismo. Una impresión tanguera, visto que la casta tiene empleo, remite a la letra inmortal de Celedonio Flores. Ya no sos mi Margarita. Pero, en todo caso, acompañándola o extendiéndola, hay espacio para recordar al gordo Soriano con ese título de su libro, inspirado en un verso de la versión antigua del himno nacional. De allí la imagen de Macri y a sus plantas rendido un león. Hasta que, improbablemente, el decurso de los acontecimientos demuestre algo contrario, si quieren dosis mínimas, en cuanto a fortalezas de carácter personal, para exhibir que puede ser bastante más que el presidente de un club de fans, y que el epítome circunstancial de un gorilismo imperecedero. Mientras tanto, atiéndase a Álvaro García Linera cuando todavía el shock es demasiado grande y, a un lado y otro, en lo emocional, es muy difícil procesar lo sucedido. Las victorias son cada vez más cortas y las derrotas también.